Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a este jueves 1 de octubre del año 2020. El día de hoy en el curso de lenguaje vamos a desarrollar el repaso de las semanas 1, 2 y 3 que desarrollamos durante el tercer bimestre. Para ello vamos a mostrar nuestros acuerdos y el propósito de nuestra clase. El principal acuerdo es que ustedes presten atención a la clase para que puedan de alguna manera recordar lo que ya hicimos. Y el propósito es identificar la importancia de los contenidos de las semanas 1, 2 y 3. Bueno, empezaremos con la clase. Bueno, como ustedes ya saben, estamos pasando por una etapa un poco delicada en lo que venía a ser cuestión salud, y para ello vamos a brindar un consejo para evitar la propagación de esta enfermedad conocida como COVID-19. El consejo sería que ustedes promuevan la sana distancia social. ¿Qué quiere decir? Pues que si tienes que ir al supermercado, ve solo. Usa tu cubrebocas de manera correcta y procura mantener una sana distancia si haces fila. ¿Cuál vendría a ser la sana distancia que tenemos que mantener? Pues de 1,5 metros, así como podemos observar en la imagen. Luego de esto empezamos con el repaso de la semana 1. En la semana 1, como ustedes ya saben, abordamos el tema sobre clasificación de los verbos. Entonces, para ello nos vamos a la primera pregunta, donde nos dice, si el verbo es transitivo, entonces no puede ser. Recordemos que los verbos transitivos sí o sí requieren a un objeto directo. Entonces, si tu oración no tiene o no recibe un objeto directo, el verbo puede ser intransitivo o, en este caso, otro tipo de verbo. Pero acá la pregunta nos dice, si el verbo es transitivo, entonces no puede ser, necesariamente nunca va a ser copulativo. ¿Por qué? Porque los verbos copulativos no exigen objeto directo. Los verbos copulativos exigen atributos, complementos atributos o complementos predicativos. En la pregunta número 2 nos dice, si un verbo admite objeto directo, entonces es un verbo, obviamente. Si el verbo admite o recibe un objeto directo, entonces necesariamente el verbo será transitivo. Por lo tanto, en la pregunta número 2, la respuesta será la B. En la pregunta número 3 dice, los verbos copulativos requieren obligatoriamente de un predicativo o de un complemento atributo. Como ustedes saben, los verbos copulativos son aquellos verbos que son conocidos como verbos enlace, que sirven para unirse con los atributos o con los predicativos. En la pregunta número 4 dice, yo me afeito, el verbo es, obviamente que en este caso el verbo que se muestra, afeito, vendría a ser un verbo reflexivo. ¿Por qué vendría a ser un verbo reflexivo? Ya que los verbos reflexivos son aquellos que expresan una acción realizada por el sujeto, pero que esta acción va a recaer sobre él mismo. Cuando dice yo me afeito, claro, la acción que se está realizando es de afeitar, y esta acción a la vez está recayendo sobre el mismo sujeto. Por lo tanto, nuestra respuesta es la E. En la pregunta número 5 dice,
Liliana trabaja en un supermercado. El verbo es. Obviamente que cuando yo digo Liliana trabaja en un supermercado, el verbo es trabaja. Pero cuando te dice en un supermercado, está hablando de un lugar. Aquellos verbos que están relacionados a los lugares, quizás a los adverbios de lugar, de cantidad, de modo, están relacionados al uso de los verbos intransitivos. En este caso, nuestra respuesta será la letra E. En Liliana trabaja en un supermercado. El verbo es un verbo intransitivo, ya que está relacionándose con un complemento circunstancial del lugar. En la siguiente pregunta dice, no utiliza un verbo cuasi reflejo. Bueno, el único que no utiliza vendría a ser en yo me iré de aquí, porque si te das cuenta, los demás vendrían a ser verbos recíprocos. Nosotros nos levantamos, nosotros nos dijimos adiós, nosotros nos tropezamos, nosotros nos matamos. ¿Cuál es la diferencia con un verbo cuasi reflejo? Que la acción en los verbos cuasi reflejos no recaen en el mismo sujeto que realiza la acción. Es decir, recae en otro sujeto. Por lo tanto, en este caso la respuesta es la C. En la pregunta número 11 dice, marque la opción donde aparece un verbo intransitivo. Obviamente que para yo hallar una oración con un verbo intransitivo, tengo que tener en cuenta que el verbo tiene que estar relacionado a un complemento circunstancial del lugar. En la alternativa A nos dice, la enfermera regresó tarde. Si te das cuenta, tarde vendría a ser tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuándo regresó? Tarde. Por lo tanto, tarde vendría a ser un complemento circunstancial. En todo caso, en la 11, la respuesta vendría a ser la letra A. En la pregunta número 12 nos dice, una de las siguientes oraciones incluye un verbo reflexivo. El verbo reflexivo es cuando o son aquellos verbos que expresan una acción realizada por el mismo sujeto, la cual va a recaer sobre el mismo sujeto. Y la alternativa para esta pregunta vendría a ser la alternativa D. ¿Por qué? Porque dice, lávate en el río, ¿no es cierto? Va relacionado sobre, la acción recae sobre el mismo sujeto, ¿no es cierto? Lávate. Tú lávate, que está en segunda persona, bien. El que se va a lavar bien vendría a ser la persona que va a ejecutar la acción. Por lo tanto, la alternativa sería la D. Ahora pasamos a la semana número 2. En la semana número 2, el tema que desarrollamos fue también la segunda u otra clasificación del verbo, lo cual perteneció al tema clasificación del verbo 2. En la pregunta número 1 nos dice, cuando amanece, llegan los primeros rayos del sol. Presenta un verbo. Obviamente que acá el verbo vendría a ser amanece. Entonces nosotros en la clase anterior vimos que aquellos verbos que hacen referencia a fenómenos de la naturaleza vendrían a ser verbos impersonales, ¿no es cierto? Entonces cuando dice, cuando amanece, llegan los primeros rayos del sol, el verbo es amanece y de alguna manera está relacionada a los fenómenos naturales. Por ello, vendría a ser un verbo impersonal. Nuestra respuesta vendría a ser la C. En la número 2 dice, los verbos impersonales solo se conjugan en. Hay que tener en cuenta que los verbos impersonales son aquellos verbos que van a hacer referencia a fenómenos naturales. Pero no solo ellos, sino que estos verbos van a estar conjugados en tercera persona.
Por lo tanto, en la pregunta número 2, la respuesta vendría a ser la C, tercera persona singular. En la pregunta número 3 dice, al conjugarla, no es un verbo impersonal. Obviamente que los verbos impersonales son aquellos que están ligados a fenómenos naturales. Entonces, amanece está ligado a un fenómeno. Lloviznar está ligado a un fenómeno. Nevar, de la misma manera. Granizar, también. El único que no está ligado a un fenómeno natural vendría a ser calmar. Por lo tanto, esa vendría a ser la respuesta para la pregunta número 3. En la pregunta número 4 te dice, anochece más temprano en invierno que en verano. Presenta verbo, obviamente que el verbo es anochece, ¿no es cierto? Entonces, anochece es un verbo que de alguna manera está ligado a los fenómenos de la naturaleza. Por lo tanto, este va a ser un verbo impersonal. En este caso, la clave será la C. En la pregunta número 5. La semana pasada granizó 3 días seguidos. Tú, al intentar conjugar granizó, tú no puedes decir yo granizo, granizas, el graniza. Como te podrás dar cuenta, o como ya te has dado cuenta, granizó viene a ser un verbo que está ligado a fenómenos de la naturaleza. Por lo tanto, ya es obvio que la respuesta vendría a estar relacionada al uso de un verbo impersonal. Ahora en la pregunta número 6 dice, ubica en la siguiente serie, razonar, perder, presentar, fumar, explicar, el verbo o los verbos que sean irregulares. ¿Cómo tú encuentras a un verbo irregular? Pues cuando tú lo conjugas va a cambiar su raíz, ¿no es cierto? Cuando dice yo razono, tú razonas, él razona, nosotros razonamos, ellos razonan. Yo razoné, tú razonarás. Entonces te das cuenta que no cambia. Por lo tanto, el primero es regular. Yo pierdo, tú pierdes, él pierde, nosotros perdemos. Bueno, lo hemos conjugado y ya varió. Este es uno de los irregulares. Yo presento, tú presentas, él presenta, nosotros presentamos, ellos presentarán. Si te das cuenta, este es otro regular. Yo fumo, tú fumas, él fuma, nosotros fumamos, ellos fuman, fumarán, ellos fumaron, etc. En todo caso, esto vendría a ser otro verbo regular. Obviamente que ya sacamos la respuesta. Nuestra respuesta vendría a ser la E. El único verbo irregular vendría a ser perder. Muy bien, ahora continuamos las siguientes preguntas. En este caso, estamos entrando a las preguntas de la semana número 3. Y recuerden que el tema de la semana número 3 fue el adverbio y sus clases. Obviamente que cuando nosotros hablamos del adverbio, estamos hablando de una categoría gramatical que nada más al mostrarse ya te está dando indicio de lugar, tiempo, modo, cantidad, etc. Entonces, la pregunta número 1 dice, era un hombre muy humilde, de poca alcurnia, bastante conservador y decididamente franco. Presenta, los adverbios tienen una característica, que estos van a de alguna manera modificar a un adjetivo, a un adverbio o a un verbo. En todo caso, el primer adverbio que yo observo en este texto vendría a ser muy, que está modificando a humilde, poco, que está modificando a alcurnia, bastante, que está modificando a conservador, que vendría a ser un adjetivo, y decididamente, que está modificando a franco. ¿Cómo te puedes dar cuenta que es un adverbio? Porque los adverbios no van a cambiar ni en género ni en número. Únicamente quizás van a recibir, en este caso, el complemento
Cuando los adjetivos se unen al complemento mente, van a formar adverbios de modo. En la pregunta número 1, la respuesta vendría a ser 4 adverbios. En la pregunta número 2 dice, el adverbio es modificador del. Obviamente, el adverbio como categoría gramatical va a modificar al verbo, al adverbio mismo y a un adjetivo. Por lo tanto, nuestra respuesta será la B. En la siguiente pregunta, pregunta número 5, dice, ¿a partir de qué clase de palabras se pueden formar adverbios, agregando el sufijo derivativo mente? Tú puedes crear adverbios de modo agregando mente a los adjetivos. Por ejemplo, alegre más mente, alegremente. Y este vendría a ser un adverbio de modo. Triste más mente, tristemente. Este vendría a ser un adverbio de modo. En todo caso, en la pregunta número 5, nuestra respuesta vendría a ser, se van a formar adverbios a partir de los adjetivos. Muy bien, en la pregunta número 6 dice, marca la alternativa que presenta solo adverbios de modo. Tú te puedes dar cuenta que los adverbios de modo obviamente terminan todos en mente, ¿ya? La mayoría terminan en mente. Por ejemplo, en la A te dice así, que puede ser de modo, mal, modo, pero ahora es tiempo, ¿ya? Por lo tanto está mal esa alternativa. En la B, poco, cantidad, ya falló. Rápido, ya puede ser, despacio, también, bien, puede ser, estaría bien. En la D, lentamente, ya, salvajemente, ya, nunca, ese nunca no, ese va a ser de negativo o de negación. Por lo tanto, nuestra respuesta vendría a ser la C. Rápido, despacio y bien. En la número 7 dice, marca la alternativa que presenta solo adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo tú los vas a reconocer porque puedes hacerte la pregunta ¿cuándo? ¿No es cierto? En todo caso, cuando dice poco y es cantidad. Tú entiendes poco y ya sabes que está relacionado a cantidad, por lo tanto esa alternativa es incorrecta. Mañana, ese es tiempo. Hoy, tiempo. Casi, no, ese casi ya lo malogró, ¿no es cierto? Que puede ser ahí, puede estar relacionado a cantidad de alguna manera. Siempre, ya puede ser tiempo, todavía, ya, ahora, claro, también. Anoche, quizás y tal vez esos son de duda. Mucho, bastante, esos son cantidad. Por lo tanto, en la 7, nuestra respuesta vendría a ser la C. Muy bien, chicos, con esto estaríamos terminando nuestro repaso para el curso de lenguaje. Pedirles que ingresen a la plataforma y que den su práctica calificada. Ya nos estaremos viendo para la siguiente semana.